Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, amigo Reader. Primero, las disculpas del caso. Una pequeña, una pequeña situación se me presentó, por eso tuve que demorar. Bueno, los que yo sé que es un poco descortés demorar un poco, entonces las disculpas del caso primero. Hay varias caras conocidas, varios amigos que por ahí he visto en las clases de Derecho Administrativo, en algunos cursos que he dictado, y gracias a la invitación de los amigos de Udiápolis. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la gestión de archivos y sobre la gestión documental. ¿Cuál es la naturaleza y cuál es la relación que tiene esta en el ejercicio público? Reader, ¿me habilitas por favor la opción de compartir pantalla? Sí, doctor, sí está. No, no sirve. A ver, un momento, por favor. A ver. ¿Ya está, doctor? A ver ahora. Ahora sí. Perfecto. Bien ahí. Saludos para Ruth, que la veo por ahí. Cecilia, Milton. Buenos días con todos. Susan, Armando. 203 estudiantes conectados vía Zoom, doctor. Es una alegría, 204 ya. es una alegría encontrar un día domingo, tal cantidad y tal magnitud de participantes. Gracias, de verdad. Eso inspira mucho al docente y también a Audiápolis y creo que a cada uno de nosotros. Muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes se identifican con la lámina que estoy presentando a continuación? Muy pocos, muchos, ninguno. Me dirán, no, mentira, profesor, nunca está. A ver, por ahí, Giancarlos levanta la mano. ¿Quién más? ¿Quiénes se identifican? Ahí está Irina y varios están levantando la mano. ¿Por qué? Porque es una realidad muy latente en el ejercicio público, claro que sí. Y ahora, sí, en las entidades públicas, incluso, no solamente en las entidades públicas, sino en nuestros propios lugares. Y saben, tuve la oportunidad hace unos años atrás llevar un curso de gestión documental. Sí, por eso Rieder cuando me dijo, eh, vamos a hablar de gestión documental y de archivos, excelente, Rieder. En algún momento he tenido la oportunidad. Y les comento algo para iniciar. ¿Y saben cuál fue la finalidad y en qué concluyó toda esta clase de gestión documental que lo llevó a cargo, ¿sí? el Archivo Nacional adscrito al Ministerio de Cultura, ¿sí? Entonces, eh, concluyó en algo. Si quieren tener una excelente gestión documental, tengan ordenados sus archivos. Y nos habíamos pasado 3 sesiones, es decir, tres días, porque era una sesión de 3 días, y concluyo en eso. Por favor, el principio base de la gestión documental es el orden. Entonces quise iniciar con esa reflexión que es lo primero que yo relaciono cuando hablamos de la gestión archivística y del ejercicio documental, puesto que en la actuación pública y en el ejercicio privado también, la gestión documental, ¿sí? Es el elemento objetivo de cualquier actuación pública. Vámonos un poco a hablar ya de la teoría del ejercicio administrativo. ¿Cómo se llama la relación que existe o cómo se llama el trámite, ¿sí? que se realiza dentro de las entidades públicas o que las entidades públicas pueden iniciar de oficio? ¿Cómo se llama? E inicia en mérito un derecho constitucional llamado el derecho de petición. ¿Cómo se llama? Yo voy, presento a la mesa de partes mi solicitud, que inicia, donde la entidad pública tiene la carga de la prueba y existen actuaciones garantistas para que exista un correcto ejercicio público. Trámite administrativo, no, ya, el nombre, trámite administrativo, pero el nombre correcto, ¿cuál es? Expediente. El expediente es la materialización de esto. Solicitud, la solicitud es la materialización del derecho de petición. Sencillo, excelente, Danitza, procedimiento administrativo, ¿sí? Cuando alguien va a una entidad y presenta una solicitud, está iniciando algo que se llama procedimiento administrativo o está iniciando una actuación de relación con la administración pública, porque no necesariamente puede ser un procedimiento administrativo.
si es que un proveedor solicita su pago, yo creo que no está en una actuación de procedimiento administrativo, está en una actuación de procedimiento de administración interna. Pero indistintamente, la relación que se presta, tanto para las actuaciones procedimentales como para las actuaciones de administración interna, en el Perú es material, es objetiva. Si es decir, se contiene en algo que han mencionado por ahí, expediente. Si en el ejercicio público, creo que ahí se ve mejor, en el ejercicio público peruano, ¿sí? No existe una forma de relacionar al administrado con la administración pública si es que no existe un documento y un expediente administrativo. Y ahí es donde radica la gestión de archivos, y ahí es donde radica la gestión documental. ¿O conocen algún procedimiento que no requiera de un expediente técnico? Por ahí han levantado la mano, a ver, ¿quién quiere participar? A ver, voy a... ¿Activo su audio, doctor? Sí, por favor, líder, a ver si les facilitas. Ahí hay varios que quieren A participar. ver, iniciamos con la doctora Jessica. Bienvenida a Audiápolis, doctora. Doctora, ¿le habilité su audio? Creo que no. Entonces, pasamos con el doctor Eduardo. A ver, mientras vas interactuando eso, a ver, vamos a hacer algo para ponernos en orden. Como hay varios que han levantado la mano para que se les habilite el micrófono, les pido, ¿sí? Que puedan apagar o bajar la reacción de levantado de mano y solamente lo utilizan cuando, ¿sí? Excelente. ¿Sí? Y solamente cuando quieren participar levantan la mano o dejan sus comentarios en el box, ¿no? Muy bien. Entonces, existe una forma en el Perú que la administración pública puede iniciar, por ejemplo, una solicitud con su palabra. ¿Sí o no? ¿En visto? No se preocupe, doctora, no hay ningún problema. Alguna vez me dijeron las consultas previas, los presupuestos participativos, doctor. ¿Ah, sí? ¿Están seguros? Claro, es un taller en el que se reúnen, hacen dinámicas para demostrar, pero todo se materializa en un acta, en un documento. Por eso es que la gestión pública, ¿sí? Los procesos, es más, cuando hablamos de gestión de procesos, se tiene que dejar legajos escritos. Si en algún momento lo hice, tu cargo, en algún momento tuve una actuación administrativa, ¿dónde está el expediente? Entonces, para que en el ejercicio público y en la administración pública se pueda demostrar algo, necesitamos documentos. Y esos documentos requieren una administración, requieren una relación, ¿sí? Ordenada para dar mejores servicios a la administración, en el ejercicio de la administración pública. Y en la actualidad, y cuando nos referimos a la gestión archivística, ya no solamente vamos a hablar de los documentos físicos, como el que ven al lado izquierdo, sino también vamos a tener que observar y hacer una observancia a los expedientes virtuales. Y es algo que, como una impronta, creo, necesaria, ¿sí? Se desarrolló de manera más eficiente en el marco de la pandemia. Hace unos días estaba leyendo, justo acá lo tengo, estaba leyendo este librito que me pareció excelente, un mejor gobierno de Gaceta Jurídica, ¿sí? Lo busqué virtual, no lo encontré, por eso lo compré físico, y me pareció bastante interesante porque la modernización del Estado en el marco de gobierno digital se ha desarrollado en un año lo que no se ha podido hacer aproximadamente en 5 o 10 años. Entonces la pandemia no ha sido del todo malo, sí, porque muchas entidades, por la propia necesidad de atención al público, han tenido que modernizarse. Sí, entonces, en la actualidad, es más,
Pregunta, ¿un expediente electrónico tiene el mismo valor probatorio que un expediente físico? ¿O necesariamente todo expediente electrónico tiene que tener un legajo físico? Mientras yo voy leyendo por ahí Si tiene el mismo valor, nos dice Teresa Fuentes. Si tiene el mismo valor, claro que sí. Artículo 30.3 o 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Los expedientes electrónicos tienen el mismo valor y la misma eficacia que un expediente físico. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta en la gestión archivística de los expedientes electrónicos? ¿Cuál es el problema? La seguridad administrativa. Porque en un expediente físico tienes el control, puedes ver, puedes observarlo, no se puede extraviar. En cambio, todavía en el Perú se está trabajando, es cierto, se están buscando normas, se están buscando soportes técnicos para poder dar una mejor garantía en cuanto a seguridad administrativa a los expedientes electrónicos. Ahí todo lo mismo. Muy bien, seguimos. Abdías de Rospi nos dice, y si nos remiten él o los documentos escaneados del documento físico, a ver, acá hay un tema que tenemos que considerar. Primero, para que exista o para que pueda haber una gestión de documentos o de documentación, ¿sí? Sí, estoy en la primera diapositiva, no te preocupes, Adam. Ahora vamos a seguir pasando, no te preocupes. Primero, hay una pregunta que me parece bastante interesante que hay que responder en relación a lo que pregunta el doctor Abdías. Es necesario considerar un trámite electrónico si es que el administrado lo autoriza, ¿sí o no? O necesariamente necesitamos dejar una declaración jurada para poder gestionar trámites o expedientes electrónicos. Porque si nos vamos a la LPAG, Ley de Procedimiento Administrativo General, para poder gestionar documentos electrónicos, es potestativo en relación al administrado, pero que se ha realizado en el marco de la función reglamentaria que tienen algunas entidades públicas, o todas las entidades públicas, pero lo han aplicado por encima de la ley, que han obligado a gestionar trámites administrativos sin considerar que estos, o sea, trámites administrativos virtuales, sin que estos, ¿sí?, tengan una autorización expresa del administrado. Es más, algunas entidades han estado notificando actos administrativos que limitan derechos a los administrados, que por ley tiene que ser notificado de manera física. No se olviden que la notificación tiene un valor o es la condición de eficacia del acto administrativo. Y en muchas entidades no lo están haciendo así. ¿Que los puedas cuestionar? Claro que sí. Muy bien, eso para poder considerar un tema interesante. Seguimos. Vamos a hacer dos partes. Vamos a hablar un poco sobre los principios, la gestión archivística, cuáles son los valores y los principios, y de ahí vamos a hablar un poco de los documentos públicos. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es la administración documentaria? Algunos lo llaman gestión documentaria, ¿sí? Primero, vamos a considerar a la gestión documentaria como el conjunto de técnicas y conocimientos para la confección, trámite, seguridad y archivos de la documentación que constituye y corresponde a una institución. Ahora, existe una regla definida de cómo se tiene que gestionar los archivos, estandarizada en el Perú. ¿Cómo se debe foliar? Vamos a poner un ejemplo. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Me dice que no se escucha el amigo Germán. Por favor, a ver, tal vez es su audífono, o su audio, o es el internet, por favor. Así, sí. A ver, sí se escucha, me dicen. A ver, tal vez es tu audio, mi estimado.
Ajá, hay varias discusiones acá. Unos dicen de atrás para adelante, otros dicen de adelante para atrás, del más antiguo al más reciente. A ver, porque eh, la verdad, ¿saben cuál es la verdad en ese tema? Por ejemplo, de la foliación. Más adelante hay una diapositiva que habla de la foliación. Depende. Si bien, sí, el Sistema Nacional de Archivística, a cargo del Archivo de la Nación, da directivas, ¿sí?, y lineamientos para el ejercicio de foliación, pero esas no son vinculantes ni obligatorias. Sino, ¿cuál es el principio? El principio es el orden lo que determina la entidad. Por eso es que se recomienda que las entidades públicas, ¿sí?, realizan lo que dice ahí Juan Checa, sus directivas de administración interna para la gestión documental, por ejemplo, para la foliación. Eso es lo recomendable, porque va a haber entidades y entidades y de acuerdo a, a su actuación procedimental, ¿sí?, es distinta. Por ejemplo, la foliación de los expedientes judiciales cuando uno lo presenta, por ejemplo, quien habla no litiga en derecho civil ni en derecho penal. Yo me dedico al administrativo. Y en administrativo solo veo contenciosos y algunos que otros laborales, públicos. Entonces, tengo un amigo que es especialista en civil, que trabaja en el estudio y compartimos el estudio, y la foliación es distinta en los expedientes civiles. Y sus reglas son distintas. Primero medios probatorios y después vas al documento y das para atrás. Obviamente, existe una directiva de Archivo Nacional, pero como les dije, ¿sí?, no son obligatorias ni vinculantes, son directivas, son lineamientos. Y lo que se recomienda es que la gestión por regla, ¿sí?, es de atrás para adelante, pero va a depender mucho de cómo lo regule la misma entidad. No se olviden que es un requisito formal, no es un requisito de fondo. Sí, más adelante vamos a hablar del principio de informalismo aplicado a la gestión documentaria, ¿sí?, para entender cuál es la naturaleza de esto. O sea, si puede declararse inadmisible o improcedente, como muchas entidades públicas lo hacen, por una indebida foliación. Vamos a entender eso. Seguimos. Hay temas conexos, ¿no?, al ejercicio de la administración documental, ¿sí?, como, por ejemplo, la ofimática, la redacción, la ortografía, y también el manejo de los sistemas de seguridad aplicables en la confección, trámites y de archivos documentales. Yo creo que no hay mayor explicación y hay que entender mucho, por eso es que hoy voy a tratar más que desarrollar algo teórico de cómo se folea, de qué pasa cuando se desaparece un expediente, quiero hablar un poco de los documentos, cuál es el teje y maneje de los documentos en la administración pública. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es el documento de un archivo? ¿Sí? Primero son aquellos que son generados por las instituciones en el ejercicio de sus funciones. Ojo, ¿eh? El ejercicio de sus funciones. Ahora, si es que yo solicito información a otra entidad pública y la entidad pública me remite información, esta ya viene a ser de la institución, ya viene a ser legajos o archivos de la institución, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, en un expediente administrativo, en un procedimiento administrativo, yo solicito información de otra entidad pública. Y la respuesta es claro que sí. Pero con un valor, ¿sí?, institucional muy distinto. Por ejemplo, porque hay niveles, hay documentos y documentos. Hay documentos que tienen más o menor importancia que otros. Hay otros que están permitidos que en algún momento, pasado el tiempo, puedan
desaparecer. Es decir, podamos eliminarlos, ya sea por un tema de coeficiencia, ya sea por un tema de espacio, se puede eliminar. Pero hay documentos que están prohibidos, incluso que pueden haber responsabilidad administrativa, incluso penal, si lo desaparecemos. Por ejemplo, los testimonios, ¿sí? De relaciones administrativas, compras y ventas, donaciones, modificaciones de contratos previstos por un notario. Prohibido, desaparecer. Otro, los expedientes judiciales y fiscales. Los actos administrativos, es decir, las resoluciones, no lo voy a llamar solamente resoluciones porque puede haber actos administrativos que no estén contenidos en resoluciones emitidas por las entidades y que tienen un valor probatorio y en la mayoría de casos son ejemplares únicos. Ahora, por encima de estos, hay unos documentos que van a tener ya la calidad de patrimonio cultural. Y eso no solamente ya son documentos institucionales, sino hay documentos que van a considerarse patrimonio cultural. Por ejemplo, la firma de tratados. O por ejemplo, la firma de tratados de guerras. Ya, esos son patrimonios cultural. Obviamente prohibido hacer una modificación o cualquier enmienda de estos. Por el valor que tienen, ¿no? Muy bien, a ver, algunas preguntas. Muy bien. A ver. Muy bien, seguimos. Hay que considerar que hay otros tipos de documentos que en jerarquía, ¿sí?, tienen un menor valor. Y son aquellos que son documentos de apoyo informático, ¿sí? Incluso los definen que no se considera patrimonio documental. Ojo, patrimonio documental, pero sí son documentos, ¿sí?, de la administración pública. No tiene esa calidad de patrimonio documental. El patrimonio documental no puede desaparecer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se puede considerar documentos de apoyo informático? Algunos informes emitidos por especialistas. Por ejemplo, los registros contables. Por ejemplo, alguna acta de fiscalización. Ahora, y por eso, profesor, ¿lo puedo eliminar de cualquier forma? ¿No tienen un valor? Claro que sí tienen un valor. Pero si vamos en escala, no son patrimonio documental. ¿Cuáles son los principios de la gestión documental? Primero, el principio de liderazgo. ¿Qué se nos dice? Que la máxima autoridad de la entidad debe mostrar liderazgo y compromiso respecto a la implementación y mantenimiento de los documentos de la administración pública. Entonces, aquí existe algo bastante interesante que que en la administración pública no se ha dado el valor que merece. Y últimamente todo aterriza a archivos. Muchas veces hablamos de las garantías, del procedimiento, hay una discusión en cuanto a actuaciones procedimentales, al ejercicio del derecho administrativo y otras acciones, pero no nos damos cuenta que todo últimamente aterriza a los documentos. Y que el documento es el elemento clave, ¿sí?, para poder demostrar la eficiencia y la ineficiencia de una actuación estatal. Desde la forma como redactan, desde la forma como se folea, desde la forma como gestionan un expediente, ya tienes una idea de cuál es la direccionalidad de procesos que se dan en esa entidad pública. Yo he visto expedientes literalmente en entidades
rayados, o sea, con enmendaduras, con lapicero. Entonces, ¿qué valor probatorio y qué garantía das a los administrados así? ¿Y quién es el responsable? ¿El jefe de archivos? Sí, pero también el titular de la entidad. O sea, el titular de la entidad tiene una participación bastante interesante en la gestión de archivos. Es más, él es el responsable de implementar las directivas, ¿sí?, para poder regular la gestión documental. ¿Y por qué les decía que el ejercicio documental no tiene una estandarización? Por la misma naturaleza del ejercicio público. O sea, no se podría estandarizar, por ejemplo, una gestión documental de una entidad que se dedica a fiscalizar, OEFA, Sutran, SUNAFIL, con las actividades que realiza el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cada uno, de acuerdo a sus funciones y a sus actividades, por la practicidad, van a tener una forma de gestionar su actuación documental. Pero los principios siguen siendo los mismos. Espera un minuto, por favor, voy a conectar mi cargador. Excelente. Otro, transparencia. ¿Qué nos dice el principio de transparencia y apertura de datos? Primero, contribuye a que las entidades cuenten con documentos fiables y evidencien el desarrollo de sus actividades. Por regla, está prohibido desglosar expedientes administrativos bajo responsabilidad administrativa. ¿Sí? Segundo, hay que entender la transparencia en el ejercicio público como una regla de modernización, como una regla de seguridad administrativa, como una regla de lucha contra la corrupción. ¿La transparencia ayuda a la lucha de la corrupción? Claro que sí, mediante el ejercicio del control social. Es más, vamos a poner un caso, de tal forma que no sea aburrido nuestra clase. Vamos a una entidad, una municipalidad, ¿sí? Iniciamos un procedimiento administrativo de solicitud de constancia de posesión. Y aparece una persona que no tiene, como lo dicen en el argot popular, no tiene vela en ese entierro, ni siquiera es colindante, ni siquiera es vecino, y solicita las copias del expediente administrativo. La pregunta es, ¿estamos en el deber y en la obligación por el principio de transparencia entregarle, sí o no? ¿O necesariamente tiene que tener interés para obrar para poder otorgarle el expediente? A ver. Ajá, acá ya viene las opiniones bipartitas, ¿no? Ajá, estamos ante las reglas de un expediente administrativo, ¿ah? Y es un principio del procedimiento administrativo. No estoy hablando de un expediente, por ejemplo, que tenga una apertura exclusiva, como el caso de los expedientes de la Fiscalía. Acá hay que tener interés para poder ser parte, o los expedientes del Poder Judicial. ¿Cómo se llama? Hay obviamente ciertos expedientes administrativos que no se puede otorgar. Por ejemplo, la reserva tributaria, el secreto bancario, la compra de armamento, la defensa jurídica, la defensa del Estado, pero de ahí por regla todo es transparente. Entonces, acá hay la discusión, ¿no? No se le entrega nada y se necesita tener interés para obrar, para entregarnos, dicen algunos. No se le entrega porque no tiene vela en este entierro, dicen. Ya, por eso estamos haciendo un cursito, hay que entender. Y la respuesta es, primero, sí se le puede entregar. Pero, profesor, no tiene interés para obrar. Pero existe un principio del derecho administrativo que se llama el principio de participación.
Y el principio de participación impide, y además, primero, por encima del principio de participación está la transparencia pública. Entonces, sí se le puede otorgar. Claro que sí. Salvo, obviamente, aquellos que hablan de la reserva, ¿no? De las reservas previstas en la ley, ¿no? El tema tributario, el tema de, por ejemplo, intimidad personal. Claro, en ese tipo de casos no lo voy a entregar el expediente, pero de ahí todo por regla, ¿sí? Todos los expedientes administrativos son públicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos poniendo algunos ejemplos y vamos desarrollando algunos temas que es importante y necesario saber. Entonces, en el ejercicio administrativo, por cierto, vamos a hacer un poco el Publicherry, ya en septiembre se viene el diplomado, ¿no? Con los amigos de Udiápolis de Derecho Administrativo, el cual tengo el gusto de ser profesor en el diplomado, junto a otros ponentes de renombre a nivel nacional, ¿sí? Un poquito de Publicherry. Después viene el principio de integración, ¿sí? Que nos dice que el ejercicio y la materialización de la actuación documental tiene una visión holística, es decir, tiene una percepción sistemática e institucional. ¿Dónde han escuchado eso? En el ejercicio de la gestión pública. Una visión holística, una visión una perspectiva sistemática, es decir, se ve a la entidad no solamente como una oficina, sino como un gran ser vivo. ¿Dónde han escuchado eso? En el ejercicio de la gestión pública. Es una palabra que se utiliza mucho en la actualidad. A ver. Allá, no se me ha escuchado, me dicen. La gestión, ¿no? Holística, la gestión que ve a la entidad pública como una actuación sistemática, incluso lo llaman procesos de institucionalización. Tiene un nombre que en la actualidad está muy relacionado a una actuación de administración dentro de la gestión pública. Competitividad, me dicen. Allá. No, se llama la famosa gestión por procesos. Cuando alguien habla de la gestión por procesos, habla de una gestión sistemática del ejercicio público. Y al final, como les decía, todo aterriza a la actuación documental. Por eso es que existe un principio de integración dentro de la gestión, dentro de la actuación archivística. ¿Sí? Y además hay un principio de seguridad, puesto que hay información relevante para la entidad. O sea, al ser una información y los legajos de todas las actuaciones administrativas, estas no se pueden desglosar, estas no pueden tener enmendaduras, ¿sí? Salvo bajo justificaciones se pueden desglosar los archivos. ¿Cuáles son esas justificaciones previstas por la ley por lo cual se puede desglosar un archivo? Porque por reglas, los archivos no se pueden modificar, no se pueden desglosar, no se pueden enmendar. Pero existen ciertas excepciones. ¿Quién me da algunas? Ya, yo le doy la primera y usted me da la segunda. Por el principio de colaboración administrativa. Es decir, otra entidad pública me solicita bajo ciertas reglas y bajo responsabilidad el original de este documento, el cual se debe entender que en algún momento va a volver a mi expediente. Otro, cuando existen actos de investigación o de control. Caso, Fiscalía, caso, Contraloría General de la República. Otro, colaboración judicial. Cuando el juez, por ejemplo, requiera, un caso especial, ¿no? Por ejemplo, colaboración en procesos laborales. Bajo las reglas, existe un impulso también no jurisdiccional en las actuaciones laborales que no lo tienen todos los procesos judiciales. Entonces, el juez puede ordenar que se emita el expediente de administración interna de este trabajador. Entonces, esas son algunas reglas o algunas condiciones por las cuales se puede desglosar un expediente. Hay algunos comentarios por ahí. Los leo. Peritajes, transparencia, medios de prueba, excelente, Contraloría, procesos judiciales. Esas son algunas condiciones, excelente. Muy bien, gracias.
Otro principio es el principio de ecoeficiencia, ¿sí? Obviamente que busca minimizar el consumo de recursos y el impacto negativo en el ambiente. ¿Afectaría en algo? A ver, vamos a poner un caso, ¿ya? Y me ha pasado, ¿eh? Una entidad pública me ha notificado una actuación de administración interna, no el acto administrativo, sino una solicitud, ¿sí?, de remisión de información en papel reciclado. ¿Le hacemos caso, sí o no? O podemos decir que nos puede inducir al error. Porque una de las formas de cumplir con este principio de coeficiencia, en la actualidad se dice, pues, utilizar, ¿no?, papel reciclado para la gestión de estos. Ya, pero ¿cuál es el límite? ¿O no se debe utilizar? Si es interno, sí procede. Y si es un acto administrativo, o sea, es decir, un documento oficial, ¿se podría enviar en papel reciclado? ¿Tendría validez? Yo creo que sí. ¿Cuál es el gran problema? O sea, sí tendría validez, ¿sí? El problema no es que tenga validez o no tenga validez, porque existe un principio de informalismo del cual vamos a referirnos más adelante. Pero hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el papel reciclado. ¿Por qué? Porque este no tiene que generar confusión, ¿sí?, al contenido y a las actuaciones del ejercicio público. Otro, que no sean documentos oficiales. Por ejemplo, sería ilógico que utilice, pues, un contrato de compra y venta como papel reciclado, una resolución firmada por el titular como papel reciclado. Hay que tener mucho cuidado eso. Y, obviamente, la recomendación es implementar una directiva y se busca un sellito, ¿no? Hay unos sellos que no son estos sellos que utilizamos, ¿no? Sino son unos sellos que no dejan la tinta o no, la tinta que se pone no pasa el papel. Ya entonces se pone parte reciclada o no usable, no parte del documento. ¿Sí? Ajá, como un sello de agua, efectivamente. Porque ese es el problema, que puede generar confusión dentro del, o sea, puede decir o se puede parecer, entonces puede generar confusión. Hay que tener, eso es la única recomendación y la única limitante para utilizar el papel reciclado. Ahora, también, ¿no?, por un tema ya de formalismo, ¿sí? Yo creo que un acto administrativo, un documento oficial, se tendría que emitir en papel de primer uso. No habría problema que sea de reciclado, pero ya también es mucho, ¿no?, la formalidad. Giancarlos, a ver, quiere comentar nuestro amigo Giancarlos. A ver, te activo el audio, Giancarlos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, mi consulta sería, en la parte que no, que es reciclable, claro, ¿qué tal si se encuentra tachada con lapicero, como por ejemplo una X? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Me podría confirmar eso, por favor, doctor? Siempre, o sea, el problema no es que esté rayado con un lapicero, sino es que podamos dejar constancia de que esa parte es reciclada. Ya, si está tachado con un lapicero, yo creo que tendría validez. El problema es si genera confusión. O sea, por eso lo recomendable cuando utilizamos papel reciclado es poner un sello de agua, poner un sellito y decir parte no utilizable. Incluso yo he visto, creo que una vez a la Defensoría del Pueblo, utilizar papel de reciclado para sus notificaciones y decía, por ecoeficiencia, reciclado. Bonito. O sea, el problema no es que esté rayado, el problema es que puede generar confusión. ¿Sí? O sea, de eso hay que cerciorarnos. De eso hay que cerciorarnos. O sea, de que la parte, la parte posterior no genere confusión a lo que pueda decir el documento. Claro, yo
Edgar Francisco nos comenta algo interesante. Dice, se trituran los papeles ya que ninguna información puede salir. Depende, porque se debe entender que lo que es papel reciclado son documentos que no tienen un valor trascendente. O sea, me confundí. O fue un documento, o sea, eso también hay que ponderar, ¿no? No sé, pues un acto, que por ejemplo, una actuación, ¿sí? Relevante, por ejemplo, que toca intimidad personal, imagínate que lo notifiques por error. O sea, hay que tener, o sea, hay un límite, ¿no? Por ecoeficiencia se puede utilizar, pero hay que ver que esto no genera, eso requiere más trabajo, obviamente, porque alguien va a tener que valorar qué se está escribiendo y qué se está diciendo. Danitza nos dice, si la parte reciclada tiene información de otra persona a la que se le brinda la hoja, ¿es dable? Claro que no. O sea, si hay una información que pueda afectar el derecho a terceros, o a la intimidad, o al tema bancario, obviamente que no se puede utilizar como papel reciclado. Yo creo que estábamos claros en eso, ¿no? O sea, que lo que es reciclado y con lo que se puede reutilizar por este principio de coeficiencia es algo que no tiene trascendencia. Es algo que es un documento intrascendente y que no afecta a derechos de terceros. Ya puede ser un análisis del caso, borre el nombre, pues. Como lo han comentado por ahí, no se utiliza en la actualidad, no lo hacen, o no les da la ganas de hacerlo. Sí, hay que manejar mucho criterio y sentido común para ese tipo de actuaciones. Es bueno, colabora al principio de coeficiencia, pero también es más trabajo. Muy bien. Tema bastante discutible e interesante, ¿no? Otro principio, la digitalización. Otra forma de colaborar con la coeficiencia es en el mejor de los casos implementar políticas de digitalización. ¿Sí? Si se digitaliza, se utilizan las plataformas electrónicas, estas no contaminan. Generas garantías, por ejemplo, de procedimientos más transparentes. Generas, por ejemplo, garantías en cuanto a costos para los administrados. No se olviden que la modernización del Estado está en relación directa a brindar mejores servicios al ciudadano. Entonces, si digitalizo, trato de colaborar bien y eficientemente con la administración pública, con las actuaciones del ciudadano de manera digital. Bien, estamos entrando a otra era. Es más, a modo de comentario, ¿no? Ustedes recordarán el año pasado, creo que fue un viernes o un sábado, cuando declararon el estado de emergencia, ¿no? Yo recuerdo que había viajado a otra parte del Perú porque tenía una audiencia de arbitraje, y ese día pues tenía los pasajes, los vuelos, y justo había ido con la familia a quedarme, y ese día se declara en emergencia, tuve que volver en bus, y un gran problema en la administración pública. ¿Por qué? Porque no hubiera habido la necesidad si es que hubiéramos tenido habilitado las plataformas digitales, la famosa suspensión de plazos que se dio en el ejercicio público, y que tantos problemas aún todavía siguen jalando cola, por ejemplo, en las actuaciones de prescripción en el ejercicio público. Yo tengo 2 casos ya que por ese tema nos hemos ido a contencioso administrativo. Claro, porque en la actualidad todavía no es una obligación, es un proceso, por eso se llama proceso de modernización, pero yo creo que ya necesitamos dar el paso. Lamentablemente las políticas de actuaciones administrativas en el Perú tienen que ser obligatorias para que la administración pública tome conciencia de ello y lo implemente. A ver, Elizabeth Jurado, te habilito, te reactivo el audio. Elizabeth. A ver, puedes comentar, Elizabeth, ya te he habilitado el audífono, el audio. Claro, debería ser obligatorio, pero no lo es, pues. No lo es. O sea, en la actualidad lo están utilizando como un proceso que ya en algún momento, es más, en algunas municipalidades, a ver a los amigos municipalistas, he visto que les han dado plazo, ¿no? Para que implementen ya sus plataformas de gobierno digital.
por lo menos para la recepción de solicitudes y para la transferencia de información. Entonces, hay que considerar eso también como un elemento necesario dentro de la gestión documental. Otro principio que es la mejora continua, que permite de identificar oportunidades que contribuyan a aumentar la eficacia y la eficiencia dentro de los procesos de la entidad. Porque a veces la gestión, y eso es uno de los grandes problemas que vamos a tener en la implementación de gobierno digital, porque ya está bien, transparente documentos, transparente procesos, es decir, mesa de partes virtual, y ahora cómo administro dentro de la entidad. Y eso es un tema técnico que también vamos a tener que pasar, y las entidades que están en este proceso lo han visto verde. ¿Sí? El proceso de adaptación no es tan sencillo. A ver, Ruth Roca nos dice, a ver, algunas cosas, algunos comentarios. Primero, Adán. A ver, leo a cada uno de ustedes. El detalle es que no todas las instituciones tienen convenio con RENIEC para que puedan firmar de manera digital. Lo que pasa es que, te comento, un poco hablando de la modernización digital, ayer justo dicté un curso sobre gobierno digital, es por etapas, Adán. O sea, porque primero es la habilitación, ¿sí?, de información, de transparencia. El primer acto de modernización en cuanto a la digitalización es la transparencia. Después viene la gestión por procesos. Y después viene, recién lo que tú estás mencionando, el tema de la interconectividad. Entonces, es una etapa, no es tan sencillo. ¿Sí? Ahora, en la actualidad, en las políticas de interconectividad, ¿sí?, ya se le está dando la carta libre a la Secretaría de Gestión Pública y a la Secretaría de Gobierno Digital para que puedan manejar, y desde su punto de vista, desde sus actuaciones administrativas, la transparencia con entidades públicas. ¿Sí? Muy bien. Ruth Roca nos dice, pregunta, soy servidora pública, mi institución hizo en calidad de préstamo expedientes originales por temas legales hace 2 años y se hacen estos casos por la devolución, se solicita a la entidad pública. Por más que sea la Fiscalía, el Poder Judicial, sí. Porque si ha salido en calidad de préstamo los originales, ¿sí?, se hace de conocimiento la devolución y ellos te tendrán que contestar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no lo devuelven? Te doy algunas recomendaciones. Se deja constancia por la policía, por un notario, ¿sí?, que se ha prestado. ¿Por qué? Porque a veces entra un servidor público y a veces por un tema le prestaste a otra entidad pública y estaba en tu legajo y estaba en tu responsabilidad, termina tu proceso, estabas en un CAS, vuelves o sales, entra otro servidor público y te denuncian, ¿no?, por actos funcionales. O responsabilidad administrativa por la pérdida de un expediente. Por eso es bueno dejar legajo. Y se tiene que dejar constancia y levantar un acta siempre que salga un expediente de la entidad. No es tan sencillo, ¿eh? En el caso de la Fiscalía, el cargo pues será del oficio, de la carta con el que envías. Y tienes que dejar una constancia, e incluso hay una directiva que te pide que si es que vas a dar originales, tú tienes que tener una copia. Tengan mucho cuidado con ese tema, ¿eh? A ver. Pregunta, no dice Robinson. Pero hay municipalidades donde no quieren emitir directivas para manejo de documentos o procesos, pero peor aún, no tienen ni MAPRO. Sí, pues, es un tema ya de servicios, de modernización, de gerencia. O sea, no es... O sea, lo que pasa es que la visión que tenemos de gestión pública todavía es muy arcaica. O sea, creemos que el funcionario público tiene todo el poder
para hacer o deshacer lo que a él mejor le parezca dentro de una entidad pública. Y el principal afectado es el ciudadano. O sea, a veces han visto, lamentablemente, y esto atenta mucho contra la ética de la función pública, a la entidad o a las entidades del Estado como un sitio bueno para trabajar porque en otro sitio no me aceptan. Y no han considerado que el primer principio para ser servidor público es saber servir. Por eso es que los llamamos servidores. Las instituciones deben reglamentar el préstamo. Claro, pero también es responsabilidad del mismo servidor público. O sea, de verdad yo he visto, yo he visto servidores que se han ganado problemas, incluso han sido sancionados, por ejemplo, en temas tan sensibles como la contratación pública, que es lo que van saliendo a la fiscalía, ¿no? O a la Contraloría. O sea, hay que tener mucho criterio en esto. Muy bien. Por prevención, nos dice Daniel Reyes, no se puede sacar copias y fedatar a los documentos originales que se va a prestar. Sí, está bien. Lo que pasa es que no siempre te solicitan copias. Lo recomendable, esto es algo interesante. Si una entidad pública, por ejemplo la Fiscalía, vamos a poner el caso de la Fiscalía, te solicita el expediente, solamente te dice el expediente, ¿qué te está diciendo? ¿El original o una copia? Ahí existe un vacío. Yo, ¿saben qué lo hago? Le mando copias fedatadas. Cuando me dicen emitir el expediente administrativo tal, yo les emito copias fedatadas. Por un principio de garantía. Y espero que, si quieren los originales, que me soliciten expresamente el original. ¿Sí? No, ahí hay un vacío. O sea, porque no se ha regulado, ni en la Fiscalía, ni en la propia entidad, cuando te dicen emitir el expediente. Pero yo, por seguridad, recomendación, siempre mando copias fedatadas. Si la Fiscalía, el Poder Judicial, para una pericia, o la policía en sus actos de colaboración de investigación, dice expediente original, recién remito. ¿Sí? Muy bien. Tema que genera, a ver, Celia Chanchari, ¿no, Celia? Excelente. A ver, buenas tardes. Consulta, respecto a la documentación, algunas empresas hacen préstamos o diferentes áreas y cuando no devuelven el expediente, ¿qué se puede hacer con el consejo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué consejo nos brindaría para evitar procesos engorrosos? Dejar legajo, Celia. Y eso no solamente para lo privado y para lo público, legajo. Tu cuadernito, hay un cuadernito de documentos, ¿no? Ya cuando entregues un documento o entregas con una carta, con un memo, que estás dándolo en calidad de préstamo dentro de la administración interna, o tu cuadernito. Pero parece barrera burocrática. Tan difícil es dejar un legajo de que estás entregando, de que estás... Ahora, si estás manejando plataformas digitales, ingresas a tu plataforma digital, que debería ser lo más recomendable. Claro, el cuaderno de cargo. Lo que pasa es que en las entidades públicas ni siquiera están implementando de manera correcta la gestión documental. Yo he visto casos, entidades públicas, que si tú haces un informe como asesor legal, tienes que presentarlo en la mesa de partes. A tal punto hemos llegado. Obviamente me reunía con el gerente, le decía, mira, creo que toda la vida han trabajado así y está bien, pero podemos agilizar procesos. O sea, cualquier cosa ingresaba por la mesa de partes. ¿Querías emitir un informe legal? En la mesa de partes, y en la mesa de partes hasta que distribuya pasaba 2 o 3 días. Hay que tomar en consideración eso. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, si no, no vamos a llegar. Vamos a pasar un poco y volvemos al tema del... A ver, hay 2 tipos de documentos, porque quiero hablar sobre gestión documental también y pasar un poco el tema de archivos. Hay 2 formas o 2 tipos de archivos.
¿Sí? Esto es importante. Los archivos de gestión, ¿sí? Y los archivos centrales, ¿no? Entonces, y esto es también un proceso de implementación, porque no todas las entidades públicas tienen archivos centrales. A veces a la secretaria general te han visto como la jefa de archivística, ¿no? Como la que tiene que archivar todo lo que se encuentra. Muy bien, primero, los archivos de gestión son los archivos de las oficinas, del trámite, en el cual se forman los documentos producidos por cada unidad, ¿sí? Y además existe un archivo central que va a ser el encargado de planificar, organizar, dirigir, custodiar, ¿sí? Aquellos archivos que llegan a su lugar, ¿no? Es el jefe de archivos, ¿no? El archivístico de las entidades. Ahora, hay algo bastante interesante que debemos considerar y es en relación a la implementación de los plazos, ¿no? O cuánto es el plazo que debe existir, o cuánto tiempo tiene que estar un documento en una oficina. ¿Cuál es el plazo máximo? Entonces, ¿cuál es y esto se llama el ciclo de vida de los documentos públicos? O sea, ¿cuánto por máximo? A ver, ¿cuál es el periodo de vigencia de los documentos? ¿Hasta cuánto tiempo se tiene que tener un documento de gestión dentro de para que pueda pasar al archivo central? Lo recomendable, la directiva, creo que es la 10, la 11 del 2018, ¿sí? Después se lo busco y se los paso, recomiendan que un archivo no puede estar con más de 5 años, ¿sí? Concluido el procedimiento administrativo, o sea, o finalizado su trámite como un archivo de gestión. ¿Sí? 5 años, excelente, por ahí lo han comentado, 5 años. ¿Sí? Muy bien. Y además, después de estos 5 años pasa, o como máximo 5 años, puede pasar antes, ¿sí? O sea, no es una regla, no puede estar más de 5 años, dice la directiva, y posterior a ello pasa, ¿sí? A pasa al archivo central y acá no puede estar más de 25 años, ¿sí? O sea, el plazo máximo para que esté un archivo intermedio y después pasa a un archivo histórico es de 25 años. Y después recién de ese plazo, se puede observar y se puede implementar políticas de eliminación, ¿sí? De documentos. Muy bien, a ver, algunas preguntas o consultas que aparezcan por ahí. A ver, pregunta, Germán nos dice, si en el caso un personal de mesa de partes se equivoca de mandar el documento al área correspondiente, ¿puede modificarlo inmediatamente? Sí, claro que sí. No hay que hacer una ceremonia, es un error material. ¿Cuándo ocurre un problema? Cuando incurrimos en error o cuando esa actuación de mesa de partes afecta el derecho de terceros. ¿Sí? Entonces hay que considerar eso. O a veces las famosas fe de ratas, ¿no? O sea, puede haber enmendaduras, pero el fe de ratas pues no es la modificación de todo el expediente. Es un problema que es subsanable. Muy bien. A ver. Quiero... Preguntas. Ahora, a ver, Luis Carlos. Reader, a ver si habilitas al doctor Luis Carlos Listo, doctor, ya le activé. Puede prender su micrófono, no hay ningún problema. Doctor Luis Carlos. Para formar el archivo histórico, según
ajene, ya, es de 30 años. Mira, yo he revisado la directiva, Germán, y prevé que el plazo para un archivo intermedio, para que pase un archivo histórico, son 25 años. ¿Sí? Muy bien. A ver. Voy a cerrar esta diapositiva, ¿sí? Para poder hablar un poco de la gestión. A ver, vamos a pasar a algunos temas que me es importante recordar. Muy bien. A ver, acá. ¿Cuál es la foliación en archivos? Ya lo hemos comentado, ¿no? Primero, la foliación va a depender, ¿sí? Va a depender de la manera, ¿sí? Cómo mejor lo administra la entidad pública. Ahora, la foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento de archivo, ¿sí? Muy bien. Esto sí es regla, o sea, tiene que ser secuencial. No puedes crear tu directiva que digas, pues, y sería un absurdo, no sé cómo lo podría manejar, que en uno pongas, no sé, pues lo hagas solamente impares, foleas y pares, no. Sería ilógico, ¿no? No creo que exista una entidad que haga eso. Ahora, ¿por qué es importante la foliación? Porque es un método de control en los registros de documentos archivísticos, ¿sí? Y además, la recomendación por directiva es que siempre se folea en la parte superior derecha de cada hoja. Ahora, el tema es, y el caso es, ¿no? ¿Hasta cuántos folios se genera? Hasta 200 folios, ¿sí? O sea, máximo un expediente administrativo tiene 200 folios. Y posterior a los 200 folios, ¿qué hago, profesor? Armo otro tomo. Ahora, la pregunta es, ¿la foliación de este tomo es continuo? Es decir, si termino en el 200, ¿el tomo siguiente se empieza de nuevo del 1 o es el 201? ¿Sí me van a entender la pregunta, no? A ver, ¿qué opinan? Ajá. ¿Es el 201 o es el 1 del tomo 2? Excelente, a ver. Es continua, nos dicen, no, es el 1 del tomo 2. Y la respuesta es, obviamente, es el 201 del tomo 2. O del tomo B, ya depende de directiva interna. ¿Sí? Porque sería un conflicto, y por ejemplo, cuando tú remitas estos expedientes a otra oficina o a otra entidad pública, te piden que la foliación sea correlativa, pese a que estén otros tomos. ¿Sí? Ah, buena pregunta. ¿La foliación es en ambas caras de la hoja? No. La foliación solamente es por hoja. ¿Sí? Muy bien. A ver, Germán acá me dice que se comunicó con el archivo histórico y le dijeron que eran 30 años. Germán, ¿qué te parece si después de esto por interno nos conectamos o nos comunicamos por el WhatsApp? Al final te dejo mi número y nos mandamos la directiva. ¿Puede ser? ¿Sí, Germán? Vamos, dale. Claro, obviamente, es un tema de directivas del archivo central. A ver, vamos a algunas preguntas para pasar a documentos. Ya, dejen sus preguntas y al final contestamos. ¿Sí? Muy bien, porque si no va a pasar resolviendo preguntas. Somos 200, pues es bastante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la política de eliminación de archivos? ¿Saben? La recomendación es un problema eliminar archivos de las entidades públicas. ¿Sí? O sea, se puede, está permitido, existe una directiva, está regulado, está previsto. ¿Sí? Pero no es tan sencillo. Primero, ¿qué archivos están prohibidos eliminar? Procesos contenciosos, procesos penales,
temas que están en relación o que den fe de actos comerciales, documentos de los arbitrajes, investigaciones fiscales, no se puede desaparecer, no se puede eliminar. Y es previa autorización del Archivo General de la República. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando era practicante, mi jefe me dijo, elimina estos documentos. Obviamente, y es una anécdota muy personal, ¿qué es lo que hice? En la noche agarré los documentos y los prendí, y los quemé. Claro, tenía pues 20 años, creo 19 años, pero no entendía pues de las políticas, y mi jefe al día siguiente vio todos los documentos quemados, y de verdad casi se muere. Pero bueno, porque existe un trámite, existe un proceso. Porque hay que mandar una carta al Archivo General de la Nación, hay que mandar el inventario, hay que mandar las copias de la resolución que aprueba la eliminación de archivos. Es más, tiene que haber una muestra, ¿sí?, de los archivos de manera digital que se piensan eliminar. Entonces es un trámite no tan sencillo y debe entenderse por la seguridad que se pretende actuar. Entonces, bueno, mejor lo mando a un archivo histórico y que ahí que se quede, más sencillo. ¿Sí? Cuando me ha tocado gerenciar, yo veía, ¿no?, una cantidad de documentos que eran inservibles, que ocupaban espacio, que estaban en un moho, y bueno, de verdad no me atrevía a eliminar archivos. No lo recomiendo porque es un trámite muy complejo y mejor lo mandas a un archivo histórico. ¿Sí? Muy bien. Y por último, caso, ¿sí?, reconstrucción de archivos. Típico caso del servidor público despistado, ¿no? En la pandemia, más de 2 o 3 casos se me han presentado en las entidades que asesoro, porque me llamaban, doctores, como hemos estado haciendo trabajo remoto, se ha perdido el documento, no lo encontramos, no sé, creo que han ido a almorzar, estaban cargando su expediente, a uno le robaron, el otro lo dejó en el restaurante y se perdieron los archivos. Ese es el gran problema que ha traído el tema del trabajo remoto, porque no había una garantía y no había un manejo de cómo saber qué archivos salían y qué archivos no salían, porque y ha sido un tema de desorden, obviamente, no es que no está previsto, hubieras dejado un cuaderno de cargos, por ejemplo, yo que trabajo como asesor externos, o a veces cuando envío a mis asistentes a que vayan a las entidades públicas, le digo, por nada del mundo me traes el original. Te pasarás sacando copia, tomando fotos, ya ves tú, pero nunca me traes el original. Igual a mis clientes, ¿no? Por favor, nunca me traigan los originales porque se pueden perder. Ya, pero vamos al supuesto de que estás en la administración pública y se pierde. Primero, no existe. Primero, hay responsabilidad administrativa, sí o sí. Después, ¿cuál es el procedimiento? Y esto no existe un procedimiento regulado, sino también se puede regular por directivas internas. Por ejemplo, se recomienda y se comunica al jefe inmediato los hechos relacionados a la pérdida o al hurto. Se deja la constancia policial, es decir, se constata que se ha perdido para dejar una garantía externa, ¿sí? Se puede realizar y se puede generar una comisión para poder investigar. Se toman las acciones administrativas y quien tiene que asumir los gastos es obviamente el servidor responsable. Ahora, él será, ¿y por qué? Porque no se olviden, primero, ante el administrado, si son documentos administrativos, quien asume la responsabilidad directa es la entidad. Pero ¿es conducente hasta el servidor público? Claro que sí. En regla, quien asume la responsabilidad de comunicar al administrado, de pedirle copias, de asumir los gastos, y el gran problema es que son documentos que no se pueden reconstruir. Una vez me pasó, ¿sí?, hace algunos años, que se perdió, de verdad, no sé si por descuido o por temas de corrupción, una compra y venta de los años 80 original de la entidad. Y un problemón porque terminó denunciado, el titular era un director,
terminó denunciado el de la oficina, ¿sí? Porque el original, ¿cómo se pudo haber perdido? Y era un tema mediático. Entonces, en ese tipo de casos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también el tema de las cartas fianzas, ¿sí? O temas que puedan involucrar seguridad de terceros. Muy bien, ahora sí. Vamos a cerrar un poco esto y vamos a pasar a hablar un poco de los documentos públicos, ¿sí? Muy bien. Obviamente me voy a pasar unos 10 minutitos más, cosa que podamos terminar con la clase, y es un tema bastante amplio, obviamente. A ver, voy a revisar algunas, a ver, una buena pregunta que nos han dejado acá, ¿sí? Wendy Joaquín nos dice, la foliación en documentos digitales, ¿cómo sería? Ya. Esto también es algo que se está regulando, pero como ustedes saben, la mayoría de documentos, sí, que se digitalizan o que se hacen expedientes electrónicos, entran con un registro, ¿sí? Entran con un registro y este registro es el que se va a dar o se va a prever dentro de las actuaciones, ¿sí? Administrativas. Es más, el mismo sistema se debe entender que así lo folea. Muy bien. Ahora, no se olviden que hay otros expedientes que son escaneados, ¿no? Entonces se tiene que manejar el documento o la foliación del escaneado, no siempre. O sea, por eso es que el tema de la plataforma y habilitar las mesas de parte virtual no es un tema tan sencillo como decir yo te mando documentos escaneados, sino es que el sistema tiene que generar las garantías de la foliación y de la seguridad jurídica, de la seguridad administrativa de estos. ¿Se puede foliar con tinta de color rojo? Una pregunta que no trasciende, no sé, por respeto no, pero yo no creo que habría ningún problema si lo haces con color rojo, con color azul, con color verde, ¿sí? A mí me han dicho que cuando se folea se utiliza el color azul. Ahora, si está regulado en una directiva, tienes que obedecer a tu directiva. Félix Javier nos dice, ¿qué pasaría si el orden numérico del documento no es correlativo y se salta un número superior? Tienes que reformular y volver a foliar el documento. Siempre tiene que ser correlativo. Les comento, hace un tiempo estaba viajando de una municipalidad que asesoraba, llevando un expediente de contratación pública que tenía como 4 o 5 tomos. Llegué a la fiscalía y la señorita secretaria se había olvidado foliar un número. ¿Qué pasó? Me tuvieron y me hicieron foliar todo el expediente, estimados amigos. Todo. ¿Sí? De verdad, y por regla, está bien, o sea, tiene que ser correlativo. Si te olvidaste, omitiste, piña, pues, o sea, y es un tema que sale de la escala, y es más, tienes que, a ver, una pregunta, ¿ya? Ya que están haciendo el tema de la foliación. ¿Qué pasa si tú eres de mesa de partes, ¿sí? Y quien presentó la solicitud se olvidó foliar, ¿sí? Se olvidó foliar 1, 2, 3 hojas o lo folió de manera incorrecta. ¿Le admites o no le admites el documento? Y ya se fue. O sea, el señor Pepito de los Palotes te dejó tu documento, tú no lo observaste a primera vista, ¿y de quién es responsabilidad? ¿Ya de la entidad o le declaramos inadmisible, improcedente por indebida foliación? Es un tema muy común dentro del ejercicio público. A ver, dar paso a sus respuestas. ¿Nadie de los 200? No se puede negar la recepción, pero ¿quién lo folea? Se tiene que admitir. ¿Y quién tendría que volver a foliar?
la propia entidad, la secretaria, piña pues. No revisaste bien la foliación, por eso es que cuando se contrata a alguien de archivos, o sea, a veces yo he visto en entidades públicas que las personas que están ahí en la mesa de partes, a veces creen que no es un trabajo especializado, que es un trabajo que se puede tomar por alto, o que no tiene ningún sentido capacitar a esta persona. No, hay que tener mucho cuidado en ese tema, porque hay el primer filtro dentro de la administración pública en cuanto a documentos, por ejemplo, la revisión de los requisitos. Se debe entender que el de mesa de partes es un tromen y conoce al revés y al derecho el tupa de la entidad. O sea, porque es el primer filtro. Porque al final, si tú lo admites, o sea, primero no se puede denegar la admisión, es cierto, pero sí se puede informar, se puede utilizar lo que yo, por ejemplo, cuando voy a alguna entidad y es un problema recurrente, lo que le digo a la de mesa de partes, mira, no puedes negar la admisión de un documento público. No se puede, está prohibido. Es más, si es que haces eso, estamos ante incumplimiento de funciones. ¿Sí? Un momento, ahora voy a con... a ver, por favor. Listo. Pero el de mesa de partes, ¿sí? Es el primer filtro, ¿no? El de mesa de partes es el que tiene que decir, mira, ve, te voy a admitir el documento, pero por requisitos de admisibilidad no te lo van a aceptar. ¿Sí? Entonces, te recomiendo o te lo van a observar. ¿Sí? Y muy bien. Y en el marco de esto, se le explica al administrado, porque es la chamba del de mesa de partes, y le dice que presente con todos sus documentos. Y el señor dice, lo quiero presentar así, no le puedes negar. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en consideración, y ahora voy a hablar de un principio cuando hable de los documentos de la administración pública. ¿Sí? Ahora sí se nota la diapositiva, ¿no? Muy bien. Obviamente, en la vida cotidiana del ciudadano, los documentos públicos están presentes en todas las actuaciones. Es más, en el ejercicio público nacemos o nuestra primera actuación y relación con la administración pública es mediante un documento, mediante tu acta de nacimiento. Y el día que dejes de este mundo, también te van a firmar tu acta de defunción. Ahí está la trascendencia del ejercicio documental y de la materialización objetiva de los procedimientos administrativos. ¿Sí? Muy bien. A ver, preguntas. ¿Qué pasa si el nombre del titular está equivocado, pero el nombre de la institución está correcta? Se admite. Es más, por regla, por ejemplo, cuando emites un oficio, no es obligatorio, aunque por redacción debería ser, que tú consignes el nombre del titular de la entidad. ¿Qué se consigna? El cargo. Sí, porque a veces la titularidad va variando en la administración pública, pero el cargo no. ¿Sí, Deli? Muy bien, voy a hablar de un principio que es importantísimo entender. Muy bien. Y es el principio de informalismo en la aplicación de la gestión documental de los documentos de la administración pública. ¿Por qué, profesor? Y quería pasarme a este tema de frente porque el precepto de informalismo dentro del procedimiento administrativo y de las actuaciones de administración interna y de cualquier actuación administrativa tiene un precepto no de informalidad, sino de informalismo. Eso quiere decir que las actuaciones formales están supeditados a los requisitos legales. Es decir, no se puede denegar por un requisito formal una actuación de puro derecho. Vamos a explicar esto con ejemplos. Y esto es al inicio, durante el desarrollo del procedimiento administrativo e incluso en la conclusión. Es decir, cuando se resuelve un procedimiento administrativo. Es un principio aplicable a toda la actuación administrativa. Primero, al inicio, ¿sí? La admisión siempre va a ser favorable, y también la decisión final,
a las pretensiones del administrado. Una entidad pública, y en la actualidad yo he visto esta entidad, no la voy a decir cuál es el nombre, tal vez alguien trabaja ahí, que todavía exige de manera literal que tú presentes tus solicitudes en un papel con un tipo de letra y con un tamaño de letra. Eso puede hacer una entidad, o que utilices su FUT, ¿no? Su formato único de trámites. A mí los registros públicos me ha rechazado mi solicitud por no utilizar su FUT. Entonces la pregunta es, ¿eso está permitido? No se puede, claro que sí. No puedes denegar. Si yo quiero, agarro mi lapicero de color rojo, papel amarillo y presento mi solicitud, y la entidad pública está en la obligación de aceptarme. Porque los requisitos formales en la admisión de un procedimiento, ¿sí?, no son previsibles y no generan un estado cosa. ¿El error en la foliación puede ser requisito para que no me admitan? Claro que no. Si quiero, no lo foleo y lo presento. O sea, el FUT, el formato único de trámites, para los que no lo saben, es un documento y es una herramienta para que se simplifique el procedimiento administrativo, pero no es un documento obligatorio que tienes que utilizar para iniciar un procedimiento administrativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos ante eso, profesor? ¿Qué hacemos ante eso? Primero, denuncio al órgano de control interno. ¿Puedo denunciarle a la Fiscalía por omisión de funciones? Claro que sí. ¿Puedo denunciarlo a la Contraloría? Claro que sí. Principio, señor, de informalismo, pero la administración pública no tiene y no puede rechazar contenidos que afecten al administrado por requisitos formales. Puede haber un error en la foliación, puede haber un error en la... Otro clásico, ¿no? Yo todavía no entiendo por qué hay entidades públicas que siguen solicitando documentos que ellos mismos lo tienen. O siguen solicitando el DNI. ¿Para qué solicitan el DNI? ¿No es que el procedimiento administrativo parte de un principio de buena fe y un principio de veracidad? Claro que sí. Y no se olviden que la carga de la prueba dentro del ejercicio administrativo lo tiene la entidad, no el administrado. ¿Puedes presentar una queja, libro de reclamaciones? Claro que sí. Las entidades públicas tienen el deber de tener su libro de reclamaciones. Ahora, ¿cómo sería el desarrollo o en el acto o en la actuación administrativa, el tema del procedimiento, el tema del informalismo? Ya, sencillo. A ver, voy a poner un caso para explicar esto, ¿sí? Vamos a una actuación de colaboración administrativa. ¿Sí? Muy bien, por favor, préstenme atención para que entiendan este tema del informalismo, que es clave dentro del ejercicio público. ¿Qué pasa? Ustedes saben que el memorando, ¿sí?, es un documento de, ojo, de comunicación interna entre superiores e inferiores, es decir, en la línea jerárquica del organigrama de la entidad o viceversa. Pero ¿qué pasa? Ojo, si por error o tal vez por desconocimiento me llega un memorando, pero con toda la estructura de un oficio a mi entidad pública solicitándome información. Entonces te llega, tú eres el gerente y tú ves memorando, ¿no? Señor gerente de la municipalidad tal, para poner un ejemplo, solicito me emita la información 1, 2, 3 en mérito del principio de colaboración. Y arriba dice grande, memorando, no dice oficio. La pregunta es, ¿estoy en el deber de colaborar administrativamente? ¿Sí o no? ¿Qué harían ustedes? No, nos dice Anita. ¿Qué dicen los demás? Se confundió, ¿no? Hubo, tal vez desconocía, no sabía redacción administrativa, redacción pública. Y me mandó un memo en vez de un oficio. ¿Sí o no?
Vamos 10-1. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Se da validez al contenido? Nos dice el amigo Abdías. María nos dice que sí. Lo que vale es el contenido. Claro, por aplicación de principio de informalismo, le entregas la documentación. No le puedes denegar la colaboración administrativa por un requisito de carácter formal. Y es algo que tenemos que entender obligatoriamente en la administración pública. ¿Sí? O sea, debemos. Pero, profesor, ¿lo tendría que subsanar? No. No lo debería subsanar porque estamos en un acto de colaboración. Lo que sí podrías hacer es recomendarle. No se recomienda que para la próxima que soliciten información lo hagan en mérito al documento idóneo. Otro que me olvidé, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las solicitudes de información, el tema de los cobros, hay que tener mucho cuidado. A ver, caso. ¿Qué pasa? Si yo tengo un expediente administrativo, ¿sí? Si yo tengo un expediente de obras, un expediente de contratación pública de 20 tomos. Me ha pasado, caso. Hace 2 meses, creo, la secretaria de una municipalidad me llamó desesperada y me dijo, doctor, ¿sabes? Hay una solicitud, le tomó foto, requiriéndonos información de escaneada, ¿sí? Nos ha dejado su CV el administrado de todo el expediente de contratación. ¿Cuántos tomos son? 10, profesor. Muy bien. Y la pregunta era, ¿cuánto le cobro? ¿Y qué dice en tu tupa? No hay. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Le cobramos, no le cobramos? ¿O nos inventamos el monto? Porque va a haber un desgasto de tiempo del servidor, porque va a haber un desgasto de tiempo de la máquina que va a escanear. Obviamente no se puede cobrar. Yo le dije, bueno, lamentablemente, por ley de procedimiento administrativo, solo se cobra aquello que está regulado en el TUPA. Ni un solo profesor, y estaba rayada, ¿no? La secretaria. Claro que no. No puedes cobrar, no te puedes inventar un monto. ¿Sí? A ver, una pregunta por ahí. A ver, ¿quién es HP? Yo debo entender que es la computadora, pero ¿cuál es su nombre HP? Sí, siempre es bueno poner su nombre, ¿no? Para poder llamarles por su nombre. ¿Qué sucede en el caso de que una institución no tiene TUPA y solo el pretexto de justificarse en una norma administrativa de un organismo regulador? No, imposible. O sea, no puede haber cobros, ¿sí? Y no te pueden exigir requisitos innecesarios. No se olviden que existe un principio de simplicidad en el procedimiento administrativo y todo tiene que estar regulado en el TUPA. Por ejemplo, el caso de transportes. En muchas entidades de transportes, lo he visto, es decir, en direcciones de transportes de muchas partes del Perú, he visto sus tupas desactualizados desde el 2008, desde el 2010. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan un papelito, ¿no? Y te dan un papelito con los montos, con los requisitos. ¿Eso está bien? Están locos. Bueno, como no tengo tiempo para pelearme, no lo sé denunciar ni al órgano, pero lo voy a hacer. Ya me han hecho recorrer algo pendiente que tenía que hacer. O sea, no pueden hacer eso. Sí, de ahí porque, claro, cuando hay conteos o cuando los periodistas, ¿no? ¿Por qué creen que nos chancan? Por cosas así que hacemos dentro de la entidad pública. ¿Sí? A Nicolás nos dice, doctor, si las copias las sacamos externamente y las legalizamos con un notario, es un costo a la institución se le puede cobrar y dar las boletas tanto del notario y de la tienda donde se sacó las copias. No. Si es que la administración pública te solicita, por ejemplo, documentos notariales, ¿sí? Y tienes un derecho en relación, o es un derecho que tú estás solicitando, no está en el deber de reconocerte esos gastos, ¿no? Ahora la discusión es, si yo estoy en el marco del precepto de colaboración, la entidad tiene que reconocerme mis gastos, no está previsto en la ley.
¿sí? Lo que está previsto es cuando hay una afectación por actos, por ejemplo, de abuso de derecho al administrado. En ese caso, si la entidad pública está en la obligación de responsabilizar, ¿no? Principio de responsabilidad. ¿Podrías entregarle las copias del expediente escaneado en un USB? Claro que sí, pero eso va a depender también del administrado. Porque si él te solicita copias, no te está diciendo escaneado, ¿no? Te está diciendo copias del expediente. Ahora, sí, o sea, ya sería el colmo, ¿no? Que en una entidad pública no se tenga, ¿sí? Regulado el costo de las copias, porque si no está regulado, piña, pues va a ser gratuito. ¿Cada qué tiempo se debería renovar el TUPA? Cada vez que hay modificaciones, por ejemplo, la aplicación de procedimientos estandarizados o cuando se quieren hacer actos de simplificación administrativa. No existe una ley que te obliga 1 año, 2 años. Es más, lo que existe es una obligación de mantener actualizado el TUPA y ANET. Muy bien. Ahí está la respuesta al tema del TUPA, ¿no? Muy bien, listo, excelente. Ahora, ¿cómo es la aplicación del principio de informalismo en la emisión de los actos administrativos? ¿Cuál es el documento que por su estructura, estimados amigos, contiene un acto administrativo? Por su propia estructura, ¿no? Una parte considerativa, una parte argumentativa y una parte resolutiva. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Que es el documento creado, ¿no? A medida, como zapato para los pies, para la emisión de actos administrativos. A ver, ¿quién? Que por su naturaleza, por su estructura, resolución, obviamente que la resolución, por su estructura, la resolución es un documento que se adapta de manera idónea por su propia estructura formal para la emisión de un acto administrativo. Entonces, ¿qué pasa si un acto administrativo la entidad pública lo emite en una carta o lo emite en un oficio? Sino documentos que no tienen, es más, la carta en la administración pública no debería existir. Pero en el Perú hemos creado un nuevo documento administrativo que se llama carta, que lo utilizamos para que supla la resolución, para que supla al memo, para que supla al oficio. Pero ya lo hemos creado, ¿no? Porque la carta es un documento de particulares, no salvo sean las cartas empresariales, ¿no? Que es otra cosa. Pero ya lo hemos insertado, ¿no? en nuestra estructura argumentativa, documental en el Perú. ¿Qué pasa? ¿Es válido o es causal de nulidad? Ese acto administrativo que está contenido en una carta, que está contenido en un oficio, incluso yo he visto actos que están contenidos hasta en informes. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Causal de nulidad? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? Caso muy común, ¿ah? O sea, si el acto administrativo no está en el documento idóneo, no está en la resolución, está en una carta notarial. No te olvides que la carta notarial es para dar validez solamente al contenido. La otra finalidad tiene la carta notarial. Ya. ¿Nadie? No creo, no se peleen, por favor, por contestar, ¿ah? ¿Es válido o no ese acto administrativo? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Nadie? Teresa nos dice que no, Adán nos dice que sí, Bélgica nos dice que sí, Mirela nos dice que no. ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Ya? Opiniones divergentes. Está bien, para eso estamos en clase, ¿no? Lo importante es participar y entender. A ver. Si es válido, ¿qué dicen los demás? De los 200. A ver. O declaramos la nulidad, porque no está en el documento idóneo.
Hay respuestas. ¿A quién ha escrito? Allá. Si es válido, no es válido. Obviamente que no es causal de nulidad, amigos. O sea, un acto administrativo puede estar contenido en una carta, puede estar contenido en un oficio, por más que no es el documento idóneo, claro que sí. Principio de informalismo. Por eso es que quería hacer un análisis desde el ejercicio documental de este principio tan importante. O sea, el requisito formal no afecta la validez del acto, porque para declarar la nulidad, pues tendría que haber sido emitido por un órgano no competente, tuvo que haber transgredido el debido procedimiento, no debió haber estado motivado de manera correcta, habría sido emitido en el marco que atente este acto administrativo con el interés público, pero no hay ninguna causal de nulidad por no haberse contenido en el documento correcto o en el documento idóneo. ¿Sí? Ahí radica, ¿no?, la importancia de entender el procedimiento administrativo. ¿Sí? A ver, algunas preguntas. Ya, voy a responder preguntas. A ver. Entonces, sí es válido. El documento es un requisito, si bien importante, para poder argumentar, pero si tú puedes argumentar en un oficio de manera correcta, y sobre todo el problema va a ser la motivación, ¿no? Entonces, si motivas bien y resuelves bien, no hay ningún problema. Listo. A ver, John Cabrera nos dice, ¿cuándo se considera el silencio administrativo? Por ejemplo, si un TUPA dice 15 días para dar respuesta y no te la dan, ¿qué hacer en ese momento? Ya, el silencio administrativo, ¿cuál es el plazo que se aplica para silencio administrativo? ¿El del TUPA o el plazo máximo de la administración pública? El plazo del TUPA, ¿sí? Ahora, no te olvides que del plazo del TUPA, siempre por regla se recomienda 5 días más, porque es el plazo que tiene para la notificación. Es decir, tus 15 días, o como máximo, no puedes durar más de 30 días para responder un acto administrativo, ¿sí? Pero y tienes 5 días más para notificar. Si pasas eso, aplicas el silencio administrativo positivo, que es la declaración ficta, ¿sí? Y que genera estado cosa, y tiene el mismo valor que un acto administrativo, claro que sí. La diferencia es el tema del silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo no es una declaración. Simplemente, ¿para qué sirve? Para agotar la vía administrativa. Y además, la aplicación del silencio administrativo negativo no tiene plazo, porque es un remedio, lo vamos a llamar así, que facilita el agotamiento de la vía administrativa para que puedas acudir a la vía judicial, ¿no?, mediante contencioso. ¿Sí? Muy bien, más detalles del tema del silencio administrativo en nuestro diplomado con los amigos de Udiápolis de Derecho Administrativo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué actuaciones podemos hacer ante la demora funcional? Hay varias. Primero podríamos presentar una queja, ¿no?, dentro del expediente administrativo. Podríamos hacer de conocimiento al órgano de control interno. Podríamos hacer de conocimiento a la Defensoría del Pueblo. Podríamos hacer de conocimiento, si fuera un tema que afecta de manera directa derechos públicos, derechos inherentes, por omisión de funciones, a la Fiscalía de la República. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta. Lenka Vivanco nos dice, ¿se puede anular una resolución en blanco solo por error numérico o porque se olvidaron de tomar en cuenta la numeración correlativa? No, nada que ver. Se subsana. Se emite otra resolución subsanando para que no incurras en error. Pero no se puede declarar una nulidad. No olviden que existe una prevalencia del acto administrativo sobre requisitos formales. O sea, imposible. Si eso demora, o sea, no podrías declarar la nulidad, ¿no? Subsanas. El silencio administrativo no ha sido derogado
no ha sido derogado, o sea, la ley del silencio administrativo ha sido derogado, pero se ha aplicado y se ha adaptado el silencio administrativo a la ley del procedimiento administrativo general. ¿Sí, Jessica? Eso es lo que ha pasado, no ha desaparecido el silencio administrativo. Y si en caso la institución no tiene TUPA, ¿en qué nos basamos? ¿Cómo podrías resolver si no tienes TUPA? Ya eso sería el infierno, ¿no? ¿Cómo una entidad no puede tener TUPA? Pero si no pasa por las reglas del procedimiento administrativo, Nicolás, ¿sí? Primero, el gran problema, si es que no tienes TUPA, estarías afectando el derecho de los administrados, porque no podrías gestionar procedimientos de aprobación automática, ¿sí? Y todo entraría a una actuación de evaluación previa, la cual genera burocracia, barreras, atenta contra la simplificación y todo eso, ¿sí? Entonces ya no hay TUPA. ¿Cómo no podrías trabajar? No sé, o sea, no sé si existiría una entidad en el Perú que no tenga TUPA. Sería imposible que funcione. Sí, el más afectado no es la entidad, es el administrado. Y quienes van a tener toda la carga social van a ser los servidores públicos. Les podría compartir el libro de procedimientos del doctor Cristian. Ya, pero ya, voy a ver como si no hubiera visto esa pregunta, ¿sí? Les puedo pasar artículos, les puedo pasar temas que quieran, ¿sí? Pero compartirlos, un libro que se ha comprado de manera virtual, yo creo que estamos atentando contra el respeto, ¿no? Al autor. Y yo les paso artículos, les paso fragmentos, les paso otras cosas, ¿sí? Ahora le voy a preguntar al doctor Cristian si es que nos puede facilitar. Listo. Muy bien. El tiempo de respuesta para el TUPA y el SAIP es igual. ¿A qué te refieres, Lenka, cuando hablas del SAIP? A ver, deja comentario, listo. A ver, vamos viendo algunas cosas. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad administrativa por no tener TUPA? Lo que pasa es que estamos acostumbrados mal. O sea, a veces solamente queremos actuar por la responsabilidad administrativa. Habría responsabilidad administrativa, primero por atentar contra el debido procedimiento. Y no solamente jalas, ¿sí? Al administrado, sino que con un TUPA no vas a poder articular procedimientos simplificados. O sea, más que la responsabilidad administrativa, porque podría haber responsabilidad administrativa, porque no vas a saber y no vas a tener una directiva, un lineamiento para poder accionar procedimientos. Si vas a utilizar el criterio, y a veces el criterio no puede ser el correcto. ¿Sí? Sí, claro que sí, Robinson, no te preocupes. Al final les dejo mi WhatsApp, mi correo electrónico, y con mucho gusto, cuando quieran, me escriben si quieren alguna consulta. Muchos de ustedes alguna vez me han pedido materiales, algunos libros que son, o algunos artículos, con mucho gusto. Eso sí puedo hacer. ¿Sí, sí, Robinson? Entonces, bien, vamos, vale. Sí, si quieren material complementario del tema de hoy, con mucho gusto. Para eso estamos. Muy bien. ¿Dónde me puedo guiar o consultar sobre los procesos administrativos diarios, como por ejemplo foliados de documentos, cuánto tiempo tenemos por responder una solicitud en caso de no responder un documento o un informe interno? A ver, primero, el primer documento que uno tiene que revisar para saber requisitos, para saber el plazo de contestación, para saber el tipo de silencio administrativo, incluso la unidad orgánica que va a responder es el TUPA, ¿sí? O sea, es el documento base. Y después revisamos las reglas generales del procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. Claro, ya nos gana un poco el tiempo, pero voy a responder preguntas. ¿Sí? Pueden dejar sus preguntas y en 10 minutos damos respondo preguntas. Y se les paso las dos diapositivas, porque en estas diapositivas
he estado desarrollando temas como, por ejemplo, los documentos administrativos, el oficio, las partes del oficio, el memo y todos los documentos públicos. ¿Sí? Si hay una oportunidad más, le pedimos a Reader y hacemos una segunda parte para hablar de todo esto a manera detallada. ¿Sí? Porque hemos hablado de archivos y estamos hablando de gestión documental. Muy bien, y voy a hablar con Reader para poder hacer un tema más sobre documentos de la administración pública, que es un tema bastante interesante. Listo, preguntas. A ver, primero a los que han preguntado por el chat. ¿Sí? Muy bien. Primero, a ver, hace tantas preguntas, estoy perdiendo ya el hilo, ya. Listo, excelente. A ver. Listo, está esto ya respondido. A ver, allá, listo. Marta Palomino nos pregunta, ¿puede una entidad pública realizar una directiva de documentos internos, ya sea memorandos, informes, solicitud, entre otros? Sí, sí puedes. No se olviden que dentro de la función administrativa, sí, voy a pedir ese módulo, dictarlo yo y espero que puedan participar para hablar un poco de entender qué es la función administrativa. Existe una actividad que se llama la potestad reglamentaria o la potestad normativa, dependiendo del autor, lo van a encontrar así. ¿Cuál es la prerrogativa de esta? Que las entidades públicas pueden emitir normas, ¿sí?, que reglamenten leyes. O sea, para aplicar objetivamente o materializar a una situación objetiva, a veces las mismas leyes tienen su mandato reglamentario, ¿sí?, para que puedan ser aplicables. Y la otra cara de este principio de la potestad normativa, de la potestad reglamentaria, es la administración interna, es decir, regular documentos de administración interna para poder regular garantías, mejores procesos, una gestión de procesos eficiente, una actuación administrativa más rápida. Sí se puede hacer. Ahora, ¿cuál es la regla, Marta? Que no contravengamos, ¿sí?, a los entes rectores. Por ejemplo, en el tema de administración interna, tener mucho cuidado con la revisión, ¿sí?, de los sistemas o de las directivas, lineamientos o leyes o normas que ha sacado los sistemas administrativos. En el tema de gestión de archivos, tener como elemento base las directivas y lineamientos que ha sacado el archivo de la nación, ¿sí? Entonces, eso, o sea, no puedes contravenir una norma de administración interna, no puede contravenir las normas ni los reglamentos de los entes rectores. Eso es la regla. ¿Sí, Marta? Muy bien. La directiva sobre procesos sancionadores, ¿lo ve la propia entidad? No, Juan. Salvo caso municipal, pero después, porque estamos ya acá ante un precepto de principio de legalidad. Sancionadores, fiscalización, trilaterales, son prerrogativas y son potestades que solamente normas con rango de ley puede facultar a las entidades públicas. Y después se aplica la Ley de Procedimiento Administrativo General. Si no, no puede, está proscrito, prohibido regular mediante directivas, potestad sancionadora, potestad fiscalizadora o potestad de procedimientos trilaterales. ¿Sí, Juan? O sea, no se puede hacer eso. Ahora, ¿qué pasa en el tema de las municipalidades? En el tema de las municipalidades, su propia ley orgánica de municipalidades le permite realizar actos reglamentarios, ¿sí?, de ejercicio sancionador. Por eso es que las municipalidades sacan su RAS, pero no cualquier entidad puede sacar su RAS. Las propias leyes, o sea, las leyes y sus reglamentos son los que van a regular los procedimientos sancionadores en respeto de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Sí? Muy bien. La directiva de encargos internos y viáticos, hay que tener en eso mucho cuidado, pues hay que revisar la ley de presupuesto, la ley de tesorería, e incluso han sacado una directiva ya el mes sobre el manejo de encargos internos y viáticos. ¿Sí? Sí, voy a enviarles las diapositivas, no se preocupen. Si pasado el plazo no entregan, ¿qué hacemos? Quejamos. Yo soy bien quejón. Cuando tengo la oportunidad, no me gusta que me quejen, pero yo sí quejo
funcionarios públicos. Denuncias a la fiscalía, denuncias al órgano de control interno, denuncias a otras actuaciones, ¿sí? Válido. Muy bien. Por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que es su chamba, se puede. Muy bien, si les envío las diapositivas. Sí, les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Muy bien, entonces, a ver, bueno, ya estamos contra la hora. Voy a pedir a Reader para hacer una segunda parte, si se puede, sobre gestión de archivos, ¿sí? Yo creo que esto nos va a... Las diapositivas, obviamente, se los voy a pasar. Las dos diapositivas. A ver, Robinson, te voy a habilitar el micrófono para que puedas participar. Como última ya pregunta de manera... Listo, puedes prender el micrófono, Robinson. Muy bien, listo, para los que desean, acá está mi número, me pueden buscar por el Facebook, ¿sí? Y bueno, ha sido un gusto, de verdad, me ha alegrado mucho que un domingo podamos tener gran participación y muchas personas que siguen el tema administrativo, tiene mucha pegada, ¿sí? Muy bien. ¿Se nota la diapositiva que he compartido? Sí, ¿no? Ahí está mi número, mi correo, me buscan por el Facebook, ¿sí? Y con gusto, vamos, para adelante. Tenemos un proyecto que más adelante lo vamos a mandar con los amigos de Udiápolis, ¿sí? Allá, mi número no está. Ahora sí, ¿no? Sí, muy bien, excelente. Muy bien, estimados amigos. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana, ya tarde, ya es hora de almorzar. Bueno, que sigan teniendo un lindo fin de semana y muy pronto estamos iniciando nuestro diplomado, ¿sí? Con los amigos de Udiápolis, va a haber excelentes ponentes de Derecho Administrativo. Sí, espero que tenga la misma concurrencia que ha tenido la clase del día de hoy. Sí, voy a hablar con Reader para hacer una segunda parte y hablamos de los documentos administrativos en la gestión pública detallada. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes. Reader, ¿alguna observación o por ahí está alguien de Udiápolis?